de ser publicada por los diferentes medios de comunicación debido a la denuncia del diputado Rolando González, que decía que un grupo de funcionarios de la Universidad de Costa Rica denunciaban que iba a favorecer evidentemente a Carlos Alvarado con 44%. Al final los resultados dicen otra cosa, un 43% para Fabricio Alvarado y un 42% para Carlos Alvarado. Pero bueno, ¿cómo podemos interpretar este contexto donde pues presenta esta denuncia y también la encuesta de la Universidad de Costa Rica? Pues vamos a conversar justamente con eso, con Roxay y con Fernando. Buenos días, tal vez Roxay, para que nos dé sus impresiones de esta encuesta que salió el día de hoy. Buenos días, un gusto estar con ustedes nuevamente. Me parece que la encuesta revela una cantidad importante de información, más allá de como hemos dicho, la carrera de caballos, cómo va al día de hoy, o por lo menos hasta el día 21 de marzo, que es cuando finaliza el trabajo de campo del CIEP. Revela datos interesantes sobre el perfil de las personas que votarán por uno o que hoy votarían por uno u otro candidato. También de ver alguna información relevante sobre la incertidumbre que se ha generado con respecto a la posibilidad de la salida masiva de personas a vacacionar en días santos y cómo esto podría o no influir en la afluencia final o la participación, el abstencionismo, como también se le conoce. Hay mucha información que, como siempre, desde el año 2012, el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica han ido realizando en virtud de sus objetivos mucho más ambiciosos, académicos, importantes a mi juicio para la formación cívica ciudadana, como son los temas de cultura política. Hay información también sobre los principales problemas del país, hay información sobre la valoración del gobierno, hay información sobre la valoración ciudadana, sobre las principales instituciones o la legitimidad y la aceptación social que tienen las principales instituciones del país y que refuerza, en virtud de alguna incertidumbre que se haya querido generar, cómo la Universidad de Costa Rica sigue siendo la institución pública y privada también, más importante para la ciudadanía costarricense. Así es que hay información muy importante que podríamos ver a partir de ahora con más detalle. Claro, don Fernando Celedón, profesor universitario. En realidad es una encuesta que genera o da un empate técnico prácticamente entre los dos candidatos y sabemos que en esta segunda ronda electoral un voto puede hacer la diferencia. ¿Cuál es la lectura que ustedes dan a esta encuesta que, como decía César anteriormente, cada vez se va haciendo más estrecho el resultado entre ambas agrupaciones políticas? Sí, buenos días a quienes nos están mirando por la televisión. En realidad yo creo que si partimos del resultado absoluto de la primera ronda, donde prácticamente también por diferencias muy escasas entre un candidato y otro, con votos válidos, estamos hablando de 60,000 votos válidos entre uno y otro candidato, valga la decir que también el tercer lugar, que fue Liberación Nacional, cae o pierde, digamos, no logra llegar a la segunda ronda por 60,000 votos. Esto quiere decir que estamos hablando también que en números absolutos casi hay empates, es decir, 60,000 votos pueden ser 3 barrios en Pavas o no sé cuántos Atillos, y eso de alguna manera se viene recogiendo también en las mediciones de febrero y marzo del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos, es decir, las diferencias que hay entre la medición de febrero, donde Fabricio estaba con 39 y Carlos con 41, y ahora Fabricio sube del 39 al 43 y Carlos del 41 al 42, sigue marcando, digamos, esa tendencia que nos hace pensar que el comportamiento real en las urnas de la gente que vaya a votar puede ser muy parecido al de la primera ronda, ¿verdad? O sea, que el que gane va a ganar por votos muy ajustados. Hablamos de un 15%, según la información de la encuesta del CIEP, de indecisos. Esto equivale a 300,000 personas, Roxay y Fernando, que perfectamente pueden decidir la elección del próximo domingo. 300,000 personas. Y pueden ser más, considerando que ahí solamente se está tomando en consideración, valga la redundancia, el 69% de las personas que dijeron estar completamente decididas a votar. Pero tenemos que recordar que hay un 31% de las personas que han dicho que no van a ir a votar
y que no sabemos si finalmente se van a comportar de esa manera. Hay en estas encuestas un reconocimiento, una subestimación del abstencionismo, eso es importante entenderlo. Las segundas rondas electorales, balotajes, como se les conoce técnicamente, no solo en Costa Rica, sino en todos los países del mundo y particularmente en América Latina, siempre han mostrado un aumento considerable del abstencionismo en las segundas rondas, por lo general. Claro que hay excepciones. Y esto también ha sido presente en las dos últimas segundas rondas en Costa Rica, donde se ha superado el 40% de abstencionismo, o sea, se ha superado en más de 10% la participación en una primera ronda. Lo menciono porque entonces puede darse la situación de que sean más de las 300,000 personas que todavía no se han decidido a votar y que se van a decidir o pueden decidirse a un lado o a otro, siendo la diferencia, como bien decía Fernando, tan poca entre ambos candidatos. Entonces, con un 31% estimado por la encuesta de abstencionismo y con un 69% de esas personas consecuentemente decididas a votar, hay un 15% todavía de indecisos. Pero, repito, esto podría ser todavía mayor y la información que se haya generado recientemente o posterior al 21 de marzo, como pueden ser el debate de ayer, entre otras cosas, o las actividades de cierre de campaña el día de mañana de ambos candidatos, pueden influir también en esa decisión final. Dice la encuesta que Fabricio Alvarado tiende a ganar más adeptos dentro de los indecisos, mientras que Carlos Alvarado gana más adeptos dentro de los partidos, Liberación Nacional y Partido Unidad Social Cristiana. En ese aspecto podríamos pensar en una tendencia de aquí al 1 de abril. Sí. Y que beneficia a Fabricio Alvarado viendo este tema de los indecisos, de estos 300,000 indecisos. Sí, es voto orgánico, digamos, más partidario, de gente más inscrita, digamos, dentro de organizaciones, tendiendo, digamos, a apoyar más a Carlos Alvarado, y el voto más, digamos, reflexivo, diríamos, ¿verdad? Porque la indecisión es un ejercicio de reflexión diario, ¿verdad? Es decir, me apunto o no a votar, pero también hay que decir que hay voto orgánico para Fabricio y voto indeciso para Carlos, ¿verdad? Aquí el tema de las generalizaciones hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Yo les puedo preguntar a ustedes si piensan realmente que más del 40% de la gente, digamos, no va a ir a votar, es decir, ¿cuánto puede bajar un abstencionismo en términos reales en una campaña como esta? Es realmente una incertidumbre. La tendencia, ya lo dijo Rotzai, en segundas rondas es que el abstencionismo es muy alto, y no tenemos ninguna evidencia hasta el momento de que eso no pueda ocurrir, ¿verdad? Si ocurriera, entonces hay que entrar a estudiar eso después de la elección. ¿Qué está moviendo a esa gente para que indecisos estén apoyando más a Fabricio o partidarios, incluso partidarios del Partido Liberación Nacional, valga la redundancia, están entre los más con mayores tendencias a apoyar a Carlos Alvarado, y de la unidad y de la unidad también, lo cual incluso en lo que se manifiestan en medios de comunicación y en redes parece que es como una contratendencia, ¿verdad? O sea, parece que hay un poco de gente que va nadando contra la corriente, ¿verdad? Con mucha fuerza de lo que por lo menos es el juego de la campaña, que bueno, esto es una campaña, aquí todo se vale, ¿verdad? Rotzai, Rosales, si le agregamos a la consulta también el tema de por quién nunca votaría, un 37% dice que por Fabricio y solo un 45% nunca votaría por Carlos Alvarado. Entonces eso también se suma al tema de los indecisos, a los que dicen que mayoritariamente le darían el voto a Carlos, más esta lectura y este análisis. Sí, por supuesto, ya Fernando apuntaba un elemento interesante, y es como las bases partidarias parecieran ir a contracorriente de las dirigencias partidarias, porque han sido emblemáticas. Ya ni siquiera es una noticia, a mi juicio. Hoy están anunciando que van a darse las últimas grandes adhesiones o los grandes respaldos hacia los candidatos de parte de dirigentes tradicionales de los partidos más importantes, y eso no se ha reflejado por lo menos en las intenciones de votos de las bases, ¿verdad? Siguen apoyando mayoritariamente esas bases en términos comparativos más a Carlos Alvarado que al propio Fabricio Alvarado. Ese es un elemento. Y el otro que se menciona no deja de ser un reto para los partidos políticos también. ¿Quién es peor valorado finalmente entre uno y otro candidato
con la pregunta de por quién nunca votarían. Y hay un pequeño ajuste, es el 25% el que dijo que nunca votaría por Carlos Alvarado frente, en efecto, al 47% que dijo exactamente que nunca lo haría por Fabricio. O sea, la diferencia ahí sí es bastante grande, son 20 puntos porcentuales de personas que tienen mayor, digamos, valoración negativa sobre Fabricio Alvarado que sobre Carlos Alvarado. Y eso es un reto para Fabricio Alvarado, ¿verdad? Entonces, me parece que ese es otro elemento importante, además de la posibilidad, sin ninguna duda a mi juicio, de la movilización del voto el día mismo de las elecciones, ¿verdad? O sea, recordemos que todo esto se trata de estimaciones, por eso podremos más adelante entrar a los datos de tendencia a irse o no a las vacaciones y de regresar el día de las votaciones. No es una semana, se ha dicho una y otra vez, un lugar común, ni un día particularmente, digamos, llamativo para ir a votar, ni para ir a ningún otro lado más que, supongo, los creyentes a sus cultos y los votantes al culto de la elección o al rito de la elección. Pero entra en competencia en una semana en donde la gran cantidad de los costarricenses se van a vacacionar fuera del Valle Central. Entonces, decidirse ese día a ir a votar va a ser también quizás el mayor, o a mi juicio, el mayor reto de ambos partidos políticos y de las estructuras movilizadoras de voto ese día. Es que dice justamente la encuesta, y aquí leo textual la nota del Semanario Universidad, se indica que el 25% de los encuestados pretende irse de vacaciones y la mayoría de ellos coinciden con niveles socioeconómicos altos, que corresponden mayoritariamente al perfil del seguidor del PAC en este momento. Son los que pueden ir a pasear, ¿verdad? O sea, literalmente. Yo creo que hay una cosa que no me di en la encuesta, no sé, Rotzai y colegas, ¿qué les parece? Y es que sí hay una diferencia, digamos, que puede tener una manifestación, y eso solo después de la elección lo vamos a saber, y es que es una semana que convoca un ritual religioso, valga la redundancia, ¿verdad? Y uno de los partidos tiene bases religiosas, ¿verdad? Entonces, es decir, ¿cuánta gente, digamos, que participa en estos ritos o que va al culto dominical el domingo, pues se va a desprender después a ir a las urnas o antes, etcétera? Es decir, es un día que convoca a esa ciudadanía, ¿verdad? Cosa que uno podría pensar que el PAC no necesariamente lo tiene, ¿verdad? O sea, no lo tiene, definitivamente. Entonces, las motivaciones de la gente que pueda apoyar al PAC el día de las elecciones son totalmente diferentes, ¿verdad? Dicho sea de paso, es interesante, digamos, que se haya hecho esa pregunta con respecto a salir de vacaciones, y hay una respuesta de que de ese 25, cerca de un 68% dijo que sí podría devolverse el domingo a votar. Eso, por supuesto, habría que ver si esa intención contestada en la encuesta se convierte en una realidad. Otras dos cosas que me parece otra cosa que me parece es importante, que en realidad seguramente tenemos dos partidos compitiendo que relativamente son nuevos o son diferentes al tradicional bipartidismo, y el tema del acarreo de votos no necesariamente los caracteriza, ¿verdad? O sea, la organización del territorio en transportes, como lo hacía Liberación Nacional o el mismo Unidad Social Cristiana, eso no parece ser una práctica y una organización de estos partidos, ¿verdad? Hay una especie de dejar a la suerte, a la paranormalidad, diría yo, ¿verdad? El voto silencioso, o eso de que la gente de alguna manera se llega, digamos, por sus propios medios, espontáneamente, ¿verdad? Que es algo que realmente estudios un poco más científicos, sea el Instituto de Investigaciones Psicológicas o el mismo CIEP, tiene que entrarle posterior a esta elección, ¿verdad? Porque eso tiene que ver con cultura política y comportamiento electoral, ¿verdad? Así es. Si barajamos, como decía Rotzai, un poco más, el perfil de votantes de Restauración Nacional siguen siendo hombres mayores de 55 años y que poseen un nivel de educación entre primaria y secundaria.
en las provincias de Alajuela, Limón, Guanacaste y Punta Arenas, zonas costeras. Y ya para el PAC sí se rumba más hacia San José, Heredia, Cartago y San José, y son mayoritariamente las mujeres mayores de 34 años las que le dan el apoyo al PAC. ¿Cómo leemos? Y con estudios universitarios, digamos, también. Eso no varía mucho, no ha variado mucho desde los perfiles que ha planteado el CIEP desde octubre y noviembre. Digo, se ha mantenido bastante consistente la caracterización de las mayorías que apoyan a uno u otro candidato. Y eso también puede representar, en virtud de la coyuntura, la semana específica en donde se desarrollan las elecciones, puede representar un reto, a mi juicio, mayor para el PAC. Por una razón muy sencilla, donde arrasó Fabricio Alvarado, que son las provincias costeras, y en donde se manifiesta abiertamente un apoyo mayoritario hacia él, la gente va a estar vacacionando, ¿verdad? O sea, la gente sale de sus provincias, se dirige hacia esas provincias costeras y el incentivo, como llamaríamos técnicamente, para que se dirija a votar, probablemente sea menor, aunque en efecto la encuesta diga que la intención de suspender las vacaciones para ir a votar es mayor en el caso de los partidarios de Carlos Alvarado que el de Fabricio Alvarado. Pero como dicen, del dicho al hecho hay mucho trecho, y entonces dependerá también de un elemento que se discute más en los ámbitos académicos y técnicos que en el día a día, y es la disciplina partidaria, la disciplina ya más allá del perfil sociodemográfico, etario y demás del votante, es la disciplina partidaria. Yo suscribo la inquietud de Fernando en el sentido de que probablemente ese de votante religioso o con afinidades religiosas que a su vez ven en Fabricio Alvarado al pastor dirigente capaz de gobernar a un país, probablemente tenga una disciplina mayor para dirigirse desde sus cultos o desde sus distintos ritos en sus distintas denominaciones religiosas, religiosamente, digo, literalmente, a ir a votar, distinto a la expectativa siempre, voto silencioso y espontáneo, como bien mencionaba Fernando, que caracteriza o ha caracterizado en las últimas elecciones el voto hacia el partido Acción Ciudadana. Pero recupero algo que mencionábamos en el segmento, en las preguntas anteriores, y es la resistencia que puede generar un candidato, ¿verdad? Finalmente, acordémonos que en segunda ronda, y esto aunaría más bien a favor de Carlos Alvarado, en segunda ronda se tiende a votar más contra quien uno no quiere que quede como presidente que con alguien en quien yo estoy convencido de que me representa. Y eso es sumamente importante, porque es mayor, insisto, la negativa imagen que representa en ese sentido Fabricio Alvarado que la de Carlos Alvarado y el PAC. Entonces estamos frente a un cierre, digamos, de campaña en una última semana donde la incertidumbre otra vez es la que predomina, ¿verdad? Y en donde pareciera hay mucho donde pescar, pero nosotros, digamos, en sentido figurado, como pescado, ¿verdad? O como peces susceptibles a ser captados por alguno de estos pescadores, nos resistimos a caer en esas redes, ¿verdad? O por lo menos nos resistimos a decir a dónde finalmente vamos a ir a parar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que iba a decir justamente el voto, bueno, el voto indeciso, el voto en general es muy volátil, ¿no? Eso impide hacer un panorama claro, digamos, de cara al domingo. Una de las características, y yo diría buenos ejercicios de las encuestas del CIEP de esta campaña es el panel, ¿verdad? Se le dio seguimiento a un grupo de personas a lo largo de la campaña. El último panel fue la de la primera ronda, digamos, en febrero. De tal manera que se logró determinar que efectivamente todos los costarricenses que somos entrevistados en estas encuestas del CIEP somos volátiles, ¿verdad? O sea, de una encuesta a otra, de una semana a otra, qué sé yo, puede haber un terremoto político en un par de horas y eso hace que cambiemos nuestro parecer. O sea, el tema de las adherencias, los afectos con que estamos pegados a los partidos políticos son relativamente débiles, es decir, no tenemos ya aquellos grandes contingentes, ¿verdad? Yo por lo menos me recuerdo de las organizaciones de barrio, digamos, que tenían los partidos políticos, ¿verdad? Donde se sabían las familias que estaban en uno u otro partido, toda la familia, ¿verdad? Y si estaba dividida, también se sabía que estaba dividida, etcétera. Había una certidumbre
respecto al comportamiento de bloques de personas en los barrios, en el territorio, en la geografía, y hoy eso no lo tenemos. Y es que, retomando esto que usted menciona del perfil político, del apego partidario, mayoritariamente los liberacionistas y la Unidad Social Cristiana, que dicen que le darán su apoyo a Carlos, no están tan apegados, o ese no es su partido de las elecciones anteriores, por decirlo así, no ha sido su partido históricamente, y bueno, dicen, le vamos a apoyar a Carlos porque no queremos que quede Fabricio, pero no hay una fidelidad tan arraigada como si la hay con sus partidos de cuna, por decirlo de alguna forma. Incluso se hablaba del resentimiento del votante liberacionista hacia el PAC por las críticas que hizo a lo largo de muchos años sobre el tema. Eso es algo que es muy difícil de evaluar o medir. También podemos después hablar de ese tema, el voto castigo. Es que no podemos hoy meter dentro de esas grandes categorías con la certidumbre, como dice Fernando, con lo que lo hacíamos la vez pasada, o hace por lo menos unas 2 o 3 décadas, porque han cambiado los sistemas de preferencias, la forma en cómo nos adherimos o simpatizamos con los partidos políticos. Se ha hablado mucho del famoso círculo del silencio, nos negamos sistemáticamente a decir por quién vamos a votar. Los partidos, decirse miembro o afín a un partido político es también, digámoslo así, poco sexy hoy para ciertos, sobre todo ciertos sectores etarios, y lo que usted mencionaba, más bien pareciera que hay una reacción de las bases con respecto a lo que dicen sus dirigencias. Yo me pondría a pensar muy seriamente como estratega de algunos de los partidos políticos, si está diciendo o anunciando que tal dirigente me va a apoyar, no termina siendo contraproducente, ¿verdad? Porque sabemos además que hay un criterio generalizado, y la encuesta también lo valora, de que las figuras públicas vinculadas a la política son siempre mal valoradas. La figura política mejor valorada en una escala de 1 a 10, como si tuviéramos una nota en el colegio o la universidad, apenas alcanza el 6%, ni siquiera pasa, ni siquiera le alcanzaría a ir a convocatoria, como diríamos, ¿verdad? Entonces es bastante complicado, son malos tiempos para la política, especialmente para la política partidaria y electoral, y entonces evidentemente eso hace más grande, acentúa la incertidumbre hasta el último día de las elecciones. ¿A quién le ha pesado para bien o para mal, las adhesiones? Digamos, en el caso de Carlos Alvarado, Rodolfo Pisa, en el caso de Fabricio Alvarado, algunas figuras de Liberación Nacional, de su equipo económico. ¿Qué tan positivo o negativo ha sido para ambos las adhesiones de los partidos políticos tradicionales, que son Liberación Nacional y la Unidad Social? Eso es interesante, porque yo vengo sosteniendo, por lo menos si me equivoco, me pueden corregir, ya sea por redes o la gente que me está viendo, ustedes aquí, yo no he visto, digamos, que una junta directiva de un partido en pleno diga, estamos con tal candidato. Es decir, no he visto ningún presidente de partido político diciendo estamos con tal candidato. En realidad lo que dice Rutzay es cierto, son dirigencias, bloques que se desprenden del iceberg principal, no sé, ¿verdad? Como un deshielo, digamos, ¿verdad? Eso es lo que estamos presenciando. Pero entonces cuando decimos que Liberación Nacional está con uno u otro, eso es hasta cierto punto una falacia, ¿verdad? Porque no ha habido una asamblea general que se manifieste o como digo yo, la cúpula, digamos, el presidente, el secretario general, etcétera, ¿verdad? Eso no se está dando, sino que son dirigencias, facciones, grupos, que es totalmente natural en una segunda ronda, el tema de las alianzas, eso es parte, digamos, del balotaje, ¿verdad? Y digamos que en sí mismo la dinámica no nos debería sorprender. Ayer estaba viendo que, o ayer o hoy en la madrugada, no sé, esto es de horas, ¿verdad? La ex candidata a vicepresidenta Álvarez de Santi le está dando la adhesión a Carlos Alvarado, ¿verdad? Yo me imagino que hoy, cuando abrieron los Facebook, la gente lo que hizo fue pelar los ojos, ¿verdad? Algunos y otros decir, qué alivio, etcétera. Eso es parte de la lógica de esta segunda ronda, ¿verdad? Hoy se anuncia, y no sé si será que mala noticia o no, pero se especula que los Arias también darán, los hermanos Arias, don Rodrigo y don Oscar, darán una adhesión importante, y se especula que será a Fabricio Alvarado. Repito, la pregunta es si eso será contraproducente más que favorecerle a un candidato, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta de que hay reacciones importantes de la ciudadanía contra esas posiciones, digámoslo así, tradicionales de la política nacional. Entonces, claramente, es importante entender que al interno de los partidos políticos, como bien dice Fernando, salvo 2 o 3 partidos que desde muy temprano sí dieron, desde sus comités ejecutivos centrales,
electorales más importantes. Cito el caso del Frente Amplio a favor del Carlos Alvarado. Nueva Generación. Exacto, el Partido Nueva Generación de Sergio Mena como líder, etcétera. Salvo esos casos excepcionales, ¿verdad? Casi ninguno ha dejado clara y manifiesta su posición a favor de un candidato. Al contrario, más bien apelado a recursos, digamos, más a la libre, como el voto de conciencia, etcétera, etcétera, que hacen todavía más difícil predecir el resultado. Y creo que esto no lo hemos dicho, porque lo hemos dicho hasta la saciedad en anteriores oportunidades. Las encuestas no son un instrumento predictivo, son instrumentos sobre todo de tipo descriptivo. Tienen un valor heurístico, diríamos en la academia, de datos y de interpretación o eventual interpretación hermenéutica mucho más importantes que la predicción. La predicción no forma parte de nuestra disciplina, forma parte de otras disciplinas como la meteorología, y aún así no se pueden controlar los eventos. Y la política es exactamente lo mismo. Cada vez conocemos de la naturaleza de los partidos, de la naturaleza creemos conocer mejor la naturaleza de la conducta electoral, pero dichosamente para la investigación y para el progreso del conocimiento humano se producen esas sorpresas y esos grados de incertidumbre como el que hoy tenemos. Hay personas que se dejan llevar por los resultados de las encuestas, también dicen, no, yo le voy a dar el voto a este u otro candidato porque por sí es el que va ganando en las encuestas para no perder el voto. Se escucha mucho a la gente mayor. Sí. Y bueno, y si tomamos en cuenta que esta encuesta del CIEP se consultó a 1.202 personas vía teléfono celular, con un margen de error de un 2.8% y un 95% de confianza. ¿Cómo podríamos decir? Es una cantidad de personas también que, si lo vemos a grandes rasgos, es baja. Y es representativa, como lo dicen ustedes solamente, pero sí puede influir en lo que vayan a pensar los que no fueron encuestados o los que todavía están indecisos y dicen, no, es que este va ganando en las encuestas, entonces yo le voy a dar el apoyo. El famoso voto útil, la idea sobre el voto útil. Eso es una pregunta que yo no he visto en las encuestas, no sé si la del CIEP lo hace, ¿verdad? O sea, ¿cuánto influye una encuesta en la decisión final de la gente? No sé, digamos, nada más agregar a ese dato que usted está dando, que este es un país donde la telefonía celular es prácticamente universal, ¿verdad? O sea, el 97% de la población con más de 18 años tiene teléfono celular, es decir, es casi, no es lo mismo porque no hay contacto cara a cara, pero es casi una encuesta a pie, ¿verdad? Es muy, digamos, desde ese punto de vista, es una incursión que ha hecho no solo el CIEP, pero en este caso el CIEP, y hay otras casas encuestadoras privadas que también lo están haciendo, que es una novedad en la campaña y en la medición de percepciones, porque en realidad, digamos, usted contesta un teléfono en el cual hace 5 segundos acaba de ver un meme ¿verdad? O usted ha participado con una opinión respecto a las elecciones en una red social, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? O sea, solo eso, digamos, es una enorme novedad, digamos, y habría que, de nuevo, desde la ciencia, digamos, entrar a medir, digamos, esa psique, digamos, social, ¿verdad? Para entender cambios en el comportamiento. Sale mal calificado nuevamente el presidente Luis Guillermo Solís en esta encuesta. ¿Qué tanto puede afectar a Carlos Alvarado, que ya desde hace bastante rato viene tratando de desmarcarse de algunos errores que ha cometido la administración Solís? Iniciemos de cero, es el lema. Básicamente, ha tratado de desmarcarse un poco a la administración Solís, pero ¿qué tanto puede afectarlo? Porque él sigue siendo el candidato del Partido Acción Ciudadana al Partido Gobierno. Mire, el simple hecho de haber pasado a segunda ronda es, a mi juicio, un símbolo muy significativo y representativo de que el voto castigo no operó en esta oportunidad. O sea, pareciera, habrá que explicar las razones después, también de tipo más de psicología social y demás, o de otras disciplinas, de ese deslinde. Antes era casi automático el premio o castigo hacia el gobierno, votando o no al candidato oficialista en las elecciones inmediatamente posteriores. En esta ocasión no se ha dado. En esta ocasión no solamente es mal valorada la gestión del gobierno en su totalidad, y además con una disminución significativa con respecto a la medición anterior, valga decir, sino que también la figura del señor presidente Luis Guillermo Solís sigue siendo mal valorada, y pareciera esto no, como diríamos en un buen tico, no habérsele pegado directamente al candidato Carlos Alvarado. No obstante, por supuesto, hay, como usted menciona, César, hay un esfuerzo tanto de
Carlos Alvarado y el PAC por deslindarse de cualquier vínculo con respecto a su, digamos, participación directa en la situación actual del país mediante el gobierno, pero también hay esfuerzo mayúsculo, ayer lo observaba en el debate, por ejemplo, uno de los debates, un esfuerzo enorme de parte de Fabricio Alvarado y Restauración por tratar de endingarle a Carlos Alvarado los yerros del actual gobierno. Y pareciera que esa es una de las más bien de las tácticas, digamos, que no, en virtud de los resultados, no están teniendo el efecto que uno hubiese sospechado en épocas anteriores. Hay una mala valoración, hay una visión del país también, que es otra medición que hacemos en esta encuesta, hay una visión pesimista en cuanto al futuro inmediato, especialmente en cuanto al futuro económico del país, en fin, se torna sombrío y eso no pareciera estar afectando, por lo menos como hubiese esperado uno, al PAC y a su candidato Carlos Alvarado. Agrego nada más a lo que está diciendo Rotzai, que me parece que está muy claro, que después de algunas mediciones de meses, el problema de la seguridad o inseguridad vuelve a estar en primer lugar. Y cae el desempleo, ¿verdad? Eso habría que ver la tendencia después de las elecciones, digamos, de esa percepción. Eso puede ser coyunturalmente, especulo, es por el día en que se toma la muestra, ¿verdad? Que coincide con el tema de los femicidios y de la delincuencia. Pero aún así, digamos, eso es un tema que, por ejemplo, en la campaña 2010, por ejemplo, fue muy importante, ¿verdad? El tema de la seguridad, etcétera, ¿verdad? Y es uno de los issues de esta campaña, ¿verdad? El tema de recomponer la respuesta, digamos, de la policía ante el crimen organizado y la realidad que está pasando en este país por ser parte, digamos, del tránsito, digamos, del narcotráfico, ¿verdad? Es muy interesante la volatilidad, ya Fernando lo mencionaba, del electorado. Hay noticias del día, es que ni siquiera podemos pensar de la semana, del día que parecieran están afectando las intenciones de voto. O sea, en la medición que hicimos, estábamos en esta mesa, recuerdo, hace un mes, comentando la última medición del CIEP y decíamos cómo las noticias y la cobertura periodística y la agenda política nacional estaba revitalizando el tema o la importancia del tema de la situación fiscal y el déficit fiscal del país. En esta medición volvió a caer al quinto o sexto lugar, ¿verdad? Exacto. A pesar de que ha pasado única y exclusivamente un mes y pareciera no haberse resuelto absolutamente nada, al contrario, haberse enredado más el tema por respecto al futuro inmediato de los planes para atender este problema. Entonces, estamos frente a una volatilidad también susceptible a los temas, ya ni siquiera a las posiciones de adherencia político-partidarias o que me guste o no el candidato o me gusten o no sus propuestas y sus programas. No, es que una noticia al día, el triunfo, la pérdida hoy de la selección o del próximo martes puede afectar los humores de la ciudadanía para dirigirse a votar por un otro candidato. Agrego nada más, hay un pequeño detalle a eso que estás diciendo que es muy cierto, y es que cerca de un 30-35% en términos reales no le interesa nada de eso, ¿verdad? O sea, ni el cementazo, ni la opinión interesada del CIDH, ni el déficit fiscal, ni el tema de la delincuencia y el crimen organizado mueve a un bloque de personas a votar. O sea, es como si vivieran en otro país, ¿verdad? En otro planeta, digamos, ¿verdad? Como si estuvieran orbitando alrededor de otro sol, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, eso es eso es una realidad. Y hay un sector de los votantes que tiene unas preocupaciones, digamos, la gente de las costas, con el tema de las oportunidades de empleo y demás, y otro también, la gente de zona urbano, que piensa o tiene otras preocupaciones, ¿cierto? Así es, y lo que va a pesar al final es quién se va a movilizar más para ir a votar el día de las elecciones, ¿verdad? Sí, yo quería agregar a eso que decía Rotzai, este tema del centro y periferia, ¿verdad? Bueno, primero que todo hay que relativizar, porque aquí se ha estado hablando, uno lee que se hablan de mayorías, y aquí el colega gusta decir que más bien lo que estamos es frente a un grupo de enanos, ¿verdad? O sea, son enanos con porcentajes muy pequeños de apoyo, digamos, electoral, incluso el apoyo en las costas. En realidad, digamos, el PAC es un partido que podríamos decir que no está nacionalizado, es un partido del área metropolitana, básicamente, y aquí lo interesante es cómo en territorios donde Liberación y la Unidad eran tradicionalmente los que dominaban, irrumpe
el Partido de Restauración Nacional, porque el PAC ya de por sí ahí no tenía mucha intención de voto a favor, más bien todo lo que pesque de más es una ganancia, pero pensar que vaya a ser mayoría en una costa es un poco difícil, pero ¿cuánto gana? O sea, ¿cuánto pierde Liberación y la Unidad en favor de Restauración Nacional en la periferia, en las costas, en números absolutos? Es algo que también hay que poner sobre la balanza a la hora de hacer este tipo de análisis. Decían ayer unos analistas para una nota sobre comunicación política que uno de los grandes hierros o fallos históricos del Partido de Acción Ciudadana se repite en esta, que es la incapacidad de llegarle justamente a la gente de las costas. Tienen una figura, un candidato que se identifica mucho con lo urbano, con lo académico, pero no logra hacer conecte con la gente de provincias, digamos. Sí, por eso el sentido de penetración territorial, nacionalización, en fin, todas estas preocupaciones que han vuelto a el análisis de los partidos políticos y su conducta electoral o la conducta electoral de la ciudadanía cobran ahora vital importancia. Este es un país que ha cambiado. Y ha cambiado en muchos sentidos, en su composición sociodemográfica, etcétera, etcétera, y que la lectura que están haciendo, no solo de la academia, por supuesto, sino principalmente los políticos o las personas vinculadas con los partidos políticos, pareciera estarse quedando rezagada. Adiciono un dato, esta es una segunda ronda en donde, otra vez, hablando de mayorías o minorías, van dos candidatos que han tenido el respaldo más débil de todas las votaciones en los últimos 50 años. O sea, y eso no es un dato menor. No es solo producto de la oferta que hubo presidencial de 13 candidatos en febrero de este año. Ya se han dado ocasiones anteriores en donde se ha tenido una oferta de candidatura similar. El problema es cómo está fraccionada, fragmentada toda la ciudadanía, ¿verdad? Y es un reflejo de para algunos mal, para otros más cercanos a una posición pluralista, es reflejo de un signo positivo que está leyendo mal la clase política de este país, y es que somos un país así de diverso y quizás, aunque no nos guste, así de dividido y así de poco conocido entre nosotros mismos. Y eso es una llamada de atención para los estudios más de tipo sociológico. Nos conocemos muy poco y por lo tanto las estrategias políticas, los programas de gobierno y las ofertas electorales suelen no convencer a las grandes mayorías. Porque hoy tenemos una sociedad que está muy, no solo diferenciada, pluralista, llamarían algunos, sino muy polarizada también en algunos temas. Y eso hace todo un dilema ya no solo para ganar elecciones, sino para el ejercicio de un buen gobierno. A eso iba don Roxana y don Fernando Celedón. Ya para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, pero ¿creen ustedes que en las últimas semanas por lo menos ya se ha alejado un poco el discurso político del tema religioso y de derechos humanos y se han ellos como centrado más en otros temas comunes, han dejado un poco de lado lo que los llevó a estar precisamente donde están, el tema religioso, el tema fundamentalista, conservador y demás, y tal vez no se ha escuchado tanto ya eso en las últimas semanas, por lo menos? Yo no creo, yo sigo pensando que el voto apelando a los valores tradicionales, a la familia, al matrimonio gay, todos los slogans que se han construido en torno a esos temas van a ser decisivos en estas elecciones, aunque, qué interesante, la gente en las encuestas siga diciendo otra cosa. Sí. Vean, en las elecciones de febrero de este año se notó que fue decisivo lo que nosotros en el CIEP calificamos como el shock religioso, ¿verdad? Y se demostró empíricamente. No obstante, cuando usted preguntaba a la gente cuáles fueron los factores más importantes que los movilizaron a votar, actuábamos como seres absolutamente racionales, casi como robóticos, ¿verdad? No, eran las propuestas, no, era el análisis sustantivo de los programas de gobierno. No, o sea, también tenemos que reconocer que en las encuestas y en los estudios de opinión tendemos a decir lo que consideramos es socialmente más correcto, ¿verdad? Entonces también hay que tener cuidado. Yo creo que seguimos votando mucho por factores de tipo motivacional, emocional, sentimental, lo cual no quiere decir que sea absolutamente irracional o tonto. Forma parte de la racionalidad misma del voto. Es imposible que las encuestas y los medios de comunicación puedan analizar la amplitud de lo que está pasando. Es decir, hay una encuesta que está siempre permanente y está en la calle.
está en lo que usted conversa con su familia, en lo que conversa con sus compañeros de trabajo, o en el parque, o en la pulpería, etcétera. Eso no lo vamos a poder medir nunca realmente, ¿verdad? Y eso, ahí es donde, digamos, pasión y razón se mezclan, digamos, y toman cauces insospechados muchas veces, ¿verdad? Es decir, una conversación de última hora puede definir un voto, digamos, en el seno de una familia, o voy caminando, saliendo a la iglesia y me topo con alguien, etcétera, ¿verdad? Eso es así, y así nos estamos comportando. Eso que dice Rotzai es cierto, somos una sociedad fragmentada. Yo creo que la reforma al artículo 1 de la Constitución, multiétnica y pluricultural, de alguna manera quiere decir que eso es lo que somos ahora, y eso es lo que tenemos que entender. Aún así, digamos, es importante responder a la pregunta internamente, en el yo interno, qué es lo que yo creo que está en juego en esta elección y por qué tengo que ir a votar, ¿verdad? Bien, César, vamos a cerrar nada más con algunos de los comentarios que nos llegan a través de las redes sociales, y es que nos dice Ana Iris Beita Granda: está como una carrera de 100 metros. Mari Matera Araya, Fabricio Alvarado, presidente, Flora Núñez Venegas, Carlos, nuestro presidente, Marlene Pereira: en mi familia ya nos organizamos, regresamos del paseo el sábado, es por Costa Rica, y algunos no votamos por el PAC en primera ronda, ahora sí. Esteban Arias dice: trabajar más, hay muchos votos indecisos y yo sé que el 1 de abril lo vamos a lograr. Y Damariles Rodríguez Morales: vamos, este es nuestro presidente, y pone unos corazoncitos azules con amarillo. Invitarlos también al debate de CINAR Costa Rica Medios el próximo lunes a las 8 de la noche. Así es, muchas gracias a nuestros invitados Rosales y don Fernando Celedón. Hacemos una pausa, ya venimos.